República de Colombia, martes 10 de febrero de 2026. Hoy vamos a explorar cómo las decisiones del Estado se reflejan en el documento oficial. Veremos el largo camino legislativo para un beneficio pensional de los docentes y cómo un simple cambio de clima en la Antártida obliga a emitir un decreto presidencial. Increíble. Analizaremos por qué el gobierno certifica el precio de un vino o de un tequila de más de $1.000.000. Ajá. Y también cómo se adjudican tierras a comunidades ancestrales en Sucre. Y finalmente, nos asomaremos a la detallada maquinaria que prepara las próximas elecciones nacionales. Exacto. Nos vamos a meter a fondo para ver cómo las grandes decisiones políticas y, las leyes terminan impactando la vida real. Sí, Luego bajaremos al plano de la regulación económica, esa que afecta directamente el bolsillo y los servicios públicos. Y cerramos analizando cómo el Estado ejerce su función de, impartir justicia y garantizar derechos, tanto para un individuo como para toda una comunidad. perfecto. Pues arranquemos. Y lo hacemos con algo que suena casi anécdota de viaje, pero que tiene unas implicaciones legales muy serias. A ver. Un viaje presidencial a la Antártida cancelado por el clima. Aparece el decreto 0141, que básicamente anula un decreto anterior, el 0085. O sea, ¿un decreto para borrar otro decreto? Tal cual. El plan era que el presidente visitara la isla Rey Jorge para la expedición antártica de Colombia. Una visita importante, claro, para reafirmar la presencia de Colombia en el continente blanco. Pero la naturaleza, como siempre, tiene la última palabra. Totalmente. Y aquí viene el detalle que me parece increíble, y está escrito así, tal cual en el decreto. El viaje se cancela porque las condiciones meteorológicas no permiten el ingreso a la isla Rey Jorge Antártida. O sea, un frente de mal tiempo en el fin del mundo. Genera papeleo oficial en Bogotá, y esto obligó a sacar un nuevo decreto para deshacer legalmente el encargo de funciones que se había hecho a otros ministros durante la ausencia planeada del presidente. Y aunque suene a burocracia excesiva, tiene toda la lógica del mundo. Lo fascinante aquí es ver la formalidad y la rigidez del poder ejecutivo. Claro. Cuando el presidente se va del país, tiene que delegar formalmente sus funciones. No basta con un «te encargo la oficina». Claro, es un acto con peso legal. Entonces, para reasumir sus funciones, no puede simplemente volver y decir, ya llegué. Exactamente. Necesita otro acto de la misma categoría. En este caso, un decreto que anula el anterior para que todo vuelva a la normalidad legalmente. Es la maquinaria del Estado en su nivel más puro. Así es. Demuestra que todo en el gobierno está codificado. La logística, la diplomacia e incluso algo tan impredecible como el clima tienen un impacto directo y legalmente rastreable. Esa anulación del viaje fue burocracia pura, pero relativamente simple. Ahora, el siguiente documento nos muestra el otro extremo. Un proceso que fue una verdadera maratón de meses en el Congreso, para beneficiar a los docentes. Exacto. Es el decreto 0144, que ordena publicar un proyecto de acto legislativo. Y ojo, no es una ley cualquiera. Es para modificar el mismísimo artículo 48 de la Constitución. Cambiar la Constitución son palabras mayores. Se busca reconocer la llamada Mesada 14 para los docentes pensionados, que es un pago adicional al año. Una lucha que llevaba mucho tiempo. Y el decreto nos da el mapa completo de esa lucha en el Congreso. Es como ver la película en cámara rápida. Todo arranca en agosto de 2025 en la Cámara de Representantes. Se presenta el proyecto y de inmediato asignan ponentes de todos los colores políticos. Jorge Ocampo, Miguel Polo Polo, Marelén Castillo. O sea, desde el principio se buscó un consenso amplio. Y ese es un punto clave. La diversidad de ponentes ya te dice que el tema tiene un peso político enorme y que se necesita el apoyo de diferentes bancadas para algo tan delicado. Para nada es un proyecto de un solo partido. Y la velocidad es impresionante. En septiembre de 2025, un mes después, ya pasa el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. ¿Un mes? A octubre, supera el segundo debate en la plenaria de la Cámara y ¡pum!, cruza al otro lado del Capitolio, al Senado. Eso es moverse muy rápido en términos legislativos, especialmente para un acto legislativo que requiere 8 debates en total. Correcto. Y la maratón continúa.
En noviembre, la Comisión Primera del Senado le da el sí. Y el gran final llega en diciembre de 2025, cuando la plenaria del Senado lo aprueba en su último y definitivo debate. ¡Wow! El 18 de diciembre, el proyecto sale del Congreso y se va directo a la presidencia. De agosto a diciembre, la propuesta cruzó todo el Capitolio. Eso es volar. Esa velocidad refleja una voluntad política muy fuerte y probablemente una presión social considerable. Este es el ejemplo perfecto del proceso legislativo en su máxima expresión. Totalmente. En acción, con sus contrapesos y sus tiempos. Y el resultado es la adición de un parágrafo al artículo 48, garantizando esa mesada 14. Un viaje legislativo que ahora es parte de la ley fundamental del país. Impresionante. Bueno, de la Constitución pasemos a algo más terrenal, pero que también tiene su ciencia: el precio de una botella de licor. O más bien, ¿por qué al Estado le importa tanto saber cuánto cuesta? Justo eso. Me encuentro con unas resoluciones del DANE que certifican los precios de venta de licores, vinos y aperitivos para 2026. Y hay de todo. A ver, dame ejemplos. Por ejemplo, un vino tinto marca Pitacum, certificado en 33,917 pesos. O un soju de fresa, que está de moda, por 14,535 pesos. Precios que uno ve en un supermercado, ¿no? Hasta ahí todo normal. Pero seguro la lista tiene sus sorpresas. ¿Y qué sorpresas? En el otro extremo, un tequila joven Casa Dragones por 1,113,990 pesos. Más de 1,000,000 de pesos. Sí. Y para que no se sienta solo, un mezcal clase azul por 1,579,900 pesos. 1,5 millones por una botella de mezcal. ¡Qué locura! Y el gobierno sabe exactamente cuánto cuesta. Al principio pensé que era algún tipo de control de precios, pero la historia es otra. Claro, la clave está en una pequeña frase que suelen incluir esas resoluciones: base para el cálculo del impuesto al consumo. Ahí está el truco. La pregunta es obvia: ¿para qué se mete el Estado en esto? Y la respuesta es... Impuestos. Este precio que certifica el DANE se convierte en la base gravable para el impuesto al consumo. que es una de las principales fuentes de ingresos para los departamentos. Exacto. Es una herramienta fiscal. No es que el gobierno le diga a la tienda a cuánto vender el tequila. Lo que hace es establecer un precio de referencia oficial, para que, sobre ese valor, se calcule el impuesto. Claro. Así se evita que alguien diga que su tequila de 1,000,000 de pesos en realidad cuesta 100,000 para pagar menos impuestos. Estandariza la cancha para todos, ¿cierto? Entendido. Pero me surge una duda. ¿Y quién le dice al DANE cuál es el precio? ¿Las mismas empresas? Porque si es así, ¿no se corre el riesgo de que reporten un precio más bajo? Es una excelente pregunta. El proceso es complejo. Las empresas reportan sus precios, pero el DANE no los acepta a ciegas. Realiza sus propias verificaciones de mercado, cruza información Ok. y utiliza metodologías estadísticas para certificar un precio que refleje la realidad comercial. Es un sistema de pesos y contrapesos para asegurar una recaudación justa para las finanzas de las regiones. Y es fascinante este contraste, ¿no? Mientras el Estado le pone el ojo al precio de un lujo como ese mezcal, en el otro extremo de la balanza, también está regulando algo tan básico como el gas que llega a una casa en Córdoba. Es que el Estado regulador tiene que estar en todas partes, desde lo suntuario hasta lo esencial. Y exacto. Aquí tengo una resolución de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ajá. Aprueba los cargos por distribución de gas GLP por red para 2 puéblicos, Moralito y San Pablo, en el municipio de Cotorra. Y da cifras muy específicas. Allí es donde vemos cómo la regulación se traduce en infraestructura real. Sí, mire estos números. Se aprueba una inversión en obras nuevas por más de 651 millones de pesos. ¡Wow! Es bastante dinero. Y gastos de administración, operación y mantenimiento, el famoso AOM, por casi 200 millones. Son números grandes para llevar un servicio a zonas que seguramente no lo tenían. Esos números son el costo de la expansión, por así decirlo. Reflejan cuánto cuesta en la vida real instalar tuberías, construir estaciones y mantener el servicio funcionando. Claro, más de 650 millones en inversión es mucha plata. Me imagino que la CREG tiene que hacer un acto de malabarismo para que la empresa que pone el dinero se anime a invertir. Pero que al mismo tiempo a la gente del pueblo no le cobren un ojo de la cara por el servicio. Justo eso. Ese es precisamente el rol de la CREG. Ser el árbitro técnico. Su trabajo es encontrar un equilibrio muy delicado.
Por un lado, debe permitir que la empresa recupere su inversión y obtenga una ganancia razonable. Si no, no hay incentivo. Exacto. Nadie llevaría el gas a cotorra. Pero por otro lado, debe proteger al usuario, garantizando que las tarifas sean justas, reguladas y no arbitrarias. De la regulación económica ahora entramos en el terreno de la justicia y la garantía de derechos. Y este documento es muy poderoso. Es una resolución de la Agencia Nacional de Tierras que adjudica un terreno de poco más de 4 hectáreas. Para ser exactos, 4 hectáreas más 1.986 metros cuadrados. La precisión en el lenguaje del Estado a veces es poética. Totalmente. Y este terreno se adjudica como Tierras de las Comunidades Negras al Consejo Comunitario del Corregimiento de Los Ángeles, en San Benito Abad, Sucre. Eso es la materialización de un derecho fundamental reconocido en la Constitución del 91. Es pasar del papel a la realidad tangible. Y el documento le da una humanidad increíble. No solo habla de hectáreas, destaca la importancia de 2 arroyos para la comunidad, el arroyo Calzón y el arroyo Dorada. Ajá, los nombra. Sí, menciona que son vitales para su sustento. El paso final es clave. Se ordena inscribir esta decisión en el Registro de Instrumentos Públicos. Con esa firma, la propiedad colectiva se vuelve oficial e intocable. Este es un ejemplo perfecto de cómo el Estado aplica la justicia social y repara deudas históricas. No se trata de regalar un terreno. Claro, se trata de reconocer una forma de propiedad completamente distinta a la individual. La propiedad colectiva. Este territorio está ligado a la cultura, a las prácticas ancestrales, a la memoria. Es la aplicación directa de una ley diseñada para proteger los derechos étnicos. De la justicia social, nos vamos a un caso que parece de película de acción. La justicia penal a nivel internacional. Se trata de la Resolución Ejecutiva 042 del Ministerio de Justicia. En resumen, le niega un último recurso a un ciudadano colombiano, Rafael Fernando Caicedo Estrada, y confirma su extradición a Estados Unidos. La extradición. Un mecanismo de cooperación judicial siempre complejo y delicado. Y los detalles lo confirman. Los cargos en el Distrito Sur de Texas no son cualquier cosa. Asociación delictuosa para distribuir sustancias controladas y distribución internacional de cocaína. Cargos muy serios. Pero la defensa intentó una jugada interesante para frenarlo todo. Argumentaron que esta persona ya tenía un proceso judicial por hechos similares en Panamá. La famosa regla de que no te pueden juzgar 2 veces por lo mismo. El principio de non bis in idem. Ese mismo, el as bajo la manga. Pero aquí es donde el gobierno colombiano se pone técnico y rechaza el argumento. ¿Por qué? La razón es que, si bien la defensa mostró una sentencia de un juzgado panameño, nunca hicieron el trámite para que esa sentencia tuviera validez legal en Colombia. Entonces, la clave de todo es una palabrita: exequatur. El exequatur es básicamente el proceso por el cual la justicia de un país, en este caso la Corte Suprema de Colombia, revisa una sentencia extranjera y le da su visto bueno. Su sello de aprobación. Exacto, para que tenga efectos legales a nivel nacional. Entonces, como ese trámite nunca se hizo, para efectos prácticos, la sentencia de Panamá es como si no existiera en Colombia. Y por lo tanto, la extradición sigue en pie. Es así de estricto. Es así de estricto y debe serlo. Esto nos muestra la faceta internacional de la justicia y el complejo equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación contra el crimen transnacional. Claro. Colombia no puede aceptar automáticamente cualquier decisión judicial de otro país. Necesita validarla. Es la manera de colaborar con otros países sin ceder soberanía. Y para terminar, vamos a ver los engranajes de la democracia. El 8 de marzo de 2026 hay elecciones, y uno piensa que es solo ir a votar, pero la cantidad de planificación que hay detrás es brutal. Es la infraestructura invisible que hace posible el derecho al voto. Totalmente. Veamos la resolución 1443. Fija el número máximo de ciudadanos por mesa de votación. En algunos puestos de censo, el tope es de 500 votantes por mesa. Un detalle que parece menor, pero que es absolutamente crucial para la logística. Si pones demasiada gente en una mesa, las filas se vuelven interminables y la gente se desespera. Y se va sin votar. Claro, es un cálculo de eficiencia pura para que la jornada fluya. Luego está la resolución 1444, que piensa en los que trabajan ese día. Crea el mecanismo para darles la autorización de voto.
el formulario E12. Ah, para los jurados y el personal. Exacto, para los funcionarios públicos que están lejos de su puesto de votación porque están precisamente trabajando en la elección. Esta es una medida de inclusión fundamental. Sería la mayor de las ironías que las personas que garantizan que la elección funcione no pudieran ejercer su propio derecho al voto. Sería absurdo. Y finalmente, la resolución 1445, que se encarga del voto en el exterior. Establece reglas distintas. Entre el lunes y el sábado de la semana electoral, las mesas en embajadas y consulados pueden recibir hasta 70,000 ciudadanos en total. En conjunto. Sí. Pero el domingo, el día grande, cada mesa individual tiene un tope de 700 votantes. Lo que vemos con estas 3 resoluciones son los tornillos y tuercas de la maquinaria electoral. Detrás del acto cívico de depositar un voto, hay una planificación inmensa. Sí, es una logística enorme. Estas decisiones buscan garantizar la eficiencia para evitar el caos, la inclusión para que quienes trabajan en la elección puedan participar y la accesibilidad. Es el andamiaje invisible que sostiene el ejercicio del derecho más fundamental de una democracia. Hemos recorrido decretos que mueven la política, resoluciones que le ponen precio a un licor, que adjudican tierras ancestrales y que organizan unas elecciones. Todo extraído de las publicaciones oficiales de un solo día. Esto plantea una reflexión final. ¿Somos realmente conscientes de la vasta y detallada red de decisiones administrativas que de manera casi invisible estructuran nuestra realidad diaria? Es una buena pregunta. Desde el costo de los bienes hasta la forma en que ejercemos nuestros derechos fundamentales, ¿qué otras decisiones cruciales se toman cada día sin que lleguen a los grandes titulares?